El día de hoy es una parte 2, ¿no? Básicamente de una exposición previa que tuvimos, la pueden ver en YouTube y está subida. Igual voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue esa exposición, ¿no? Narrando desde un poco más, no del lado arquitectónico, sino desde una narrativa de cultura e identidad, ¿no? Para comentarles que, digamos, o sea, la construcción de este arco es devolver una identidad perdida, una identidad que debido a registros históricos que hemos encontrado a lo largo de este tiempo que nos ha tocado resolver el proyecto, hemos visto que desde el momento de su destrucción en el año 1879, al día siguiente hay un diario del Comercio, postula y dice: el municipio de Lima desea reconstruir el arco del puente. Sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios por la emergencia que tenía el país, que era la guerra con Chile, ¿no? Entonces siempre hubo una instancia desde el momento que ocurrió el incendio en aquella época de tener este arco de vuelta, ¿no? Ya que era muy importante. A lo largo del tiempo, diferentes otros factores, ¿no? Desde externos y políticos, han hecho de que esta construcción se quede en el olvido. Y hoy ProLima quiere devolverle eso, ¿no? Más adelante. Bueno, este es un poco el resumen que va a tener la exposición. Nos vamos a centrar en el ornato. Bueno, unas imágenes preliminares, pero más que todo acá quería decir que con esta imagen entrará la reflexión sobre qué sentido tiene los arcos, ¿no? Poseen un bastante simbolismo, ¿no? Si pensamos, no es solamente un elemento arquitectónico cualquiera, ¿no? Es una transición de momentos, pueden ser transiciones de culturas, de épocas, identidades, ¿no? Solamente el hecho de que clonificaban a entidades, ¿no? En la época de Grecia, de Roma, atravesar a través de ellos, ¿no? O sea, significa enaltecer a aquella que pase por ahí, ¿no? Y en cierta medida este arco para Lima fue eso durante mucho tiempo, ¿no? No solamente es restablecer la ingeniería, la arquitectura que existía en ese entonces, ¿no? Estamos hablando que los arcos forman además de de una estructura más allá de lo simbólico, ¿no? Y además de ello, recalcar que este arco a lo largo del tiempo, bueno, perdone, ha sufrido transformaciones, ¿no? Ha habido cambios, voy a adelantar un poquito, transformaciones, ¿no? En su estructura y en su arquitectura, ¿no? Tenemos registro especialmente de la última reestructuración de este arco de 1753, ¿no? Del cual tenemos el archivo de cuentas, de donde hemos podido sacar la mayor información, ¿no? El arco que vemos en las fotos, en los grabados, es un poco la mezcla, ¿no? De varios estilos arquitectónicos, estilo ecléctico, ¿no? Porque ha tenido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Centrándonos un poco en la presentación de hoy, justamente esa búsqueda de simbolismo, ¿no? Del atravesar el arco a través del tiempo, es algo que también el arco funcionalmente y ornamentalmente lo vemos. Tenemos un reloj, tenemos elementos que más adelante van a explicar que nos hablan del tiempo o el fin de los tiempos, ¿no? También adelantándome un poquito hacia atrás, esto de acá, el arco, la nueva función que va a plantear el proyecto, para resumir un poco la presentación anterior, es darle una nueva función, una nueva mirada. Si bien vamos a conservar todos los elementos, ¿no? Que poseía, también es darle un nuevo alcance, un nuevo uso, ¿no? Mostrar un poco más allá a la ciudad y los procesos que ha habido de cambio, ¿no? Asimismo, el arco ha tenido cambio a lo largo del tiempo, también, ¿por qué no ahora? Que genere ese cambio, ¿no? Para continuar con los elementos y la transición del ornato entre lo antiguo y el tiempo, presento al arquitecto José Luis Novoa, que nos va a dar detalle de cada uno de ellos. Justamente, como mencionaba Diego, el arco, incluso en su última etapa, tampoco ha permanecido igual, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos fotografías que distan aproximadamente unos 20 años, pero aún así podemos ver cómo ya tenía cambios, ¿no? Los cambios que se dan en la arquitectura justamente responden al hecho de que son entes dinámicos y vivos, ¿no? Porque digamos, a pesar de que este arco no es habitado por dentro, pero formaba parte de la ciudad, por lo tanto es un ente vivo y cambia con el tiempo y se adapta. Entonces, eso queríamos recalcar, ¿no? Nunca vamos a encontrar una edificación exactamente igual en el tiempo. Entonces, pasamos al tema de hoy, que es el ornato específicamente. Vamos a hablar primero de las molduras, cornisas y pináculos. Tenemos, por ejemplo, bueno,
ya habíamos mencionado anteriormente que este proyecto, nosotros como equipo heredamos un anteproyecto y tuvimos que hacer ciertos ajustes, especialmente en el tema ornamental. Entonces, empezamos primero codificando todos los elementos ornamentales para identificarlos y posteriormente hacer un análisis, ¿no? Digamos, con la ayuda de fotografías más nítidas que pudimos encontrar. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de poder reinterpretar algunos elementos. Por ejemplo, en la foto antigua, perdón que no, bueno, podemos ver que digamos, en el arco hay una especie de círculos, ¿no? Que anteriormente se habían identificado como algún tipo de ornamento circular, y que si es que ven la maqueta del arco hay unos elementos circulares. Las fotos menos nítidas no permitían distinguir eso, ¿no? Felizmente pudimos tener acceso a fotografías muy nítidas que finalmente nos mostraron que eran luminarias de la época. Entonces, eso es la importancia de poder haber tenido acceso a esas fotografías a gran detalle. Este mismo proceso de poder identificar elementos gracias a las fotografías que fuimos encontrando se ha repetido en los demás elementos que vamos a explicar ahora, ¿no? Sí. Ay, perdón. Entonces, empezamos primero hablando de las molduras y cornisas. Para eso tengo que explicarles brevemente qué es una moldura. Una moldura es un elemento ornamental, básicamente. Son todos esos elementos longitudinales, por ejemplo, que los tenemos aquí en este espacio, si pueden ver estos elementos, ¿no? O sea, cada forma geométrica es una moldura y en conjunto pueden formar cornisas, entablamentos, ¿no? Y son importantes porque son los que le dan carácter a la arquitectura tanto virreinal como republicana, ¿no? Sin esos elementos serían cajas, ¿no? Sin ningún tipo de belleza, ¿no? Entonces están presentes en todos lados, en las puertas también, en los marcos de las puertas, cuando miran a su alrededor. Entonces, tienen una geometría muy específica, que nace desde el tiempo de los griegos. O sea, desde Grecia hemos heredado esas formas y hasta ahora las podemos seguir viendo, ¿no? Digamos, con diferentes interpretaciones, diferentes formas de composición. Y es importante saber reconocer esas formas. Entonces, bueno, aquí como para poner en contexto, hay diversas formas que se han identificado. No voy a entrar en detalle de eso, pero hay que, digamos, estudiarlas para poder identificarlas luego en las fotografías históricas, por ejemplo, ¿no? Les muestro un breve ejemplo, ¿no?, de cómo es este proceso. No solamente aplica para fotografías históricas, también aplica, por ejemplo, para levantamientos de patrimonio en la actualidad. A veces tenemos portadas con tantos repintes que ya no se logra distinguir la forma de las molduras, que son a veces muy pequeñitas. Y bueno, muchas veces, aquí por ejemplo mostramos la propuesta corregida, justo en la línea roja se ve la silueta identificada con las molduras, pero muchas veces pasa que no se hace una lectura correcta de estas formas. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta parte que dice primera propuesta, hay una lectura, digamos, es una línea sin ningún tipo de geometría, ¿no? Porque no hay una correcta lectura de esas formas, ¿no? Entonces, este mismo trabajo lo aplicamos a todas las molduras y cornisas del arco. Algunas no estaban tan mal, pero hicimos todo el trabajo de la corrección. Esto lo voy a pasar rápido porque son elementos lineales, ¿no? Pero que igualmente no dejan de ser importantes, ¿no? Lo mismo también aplica para los pináculos y los pedestales, que también tienen una cierta geometría, también basada en las molduras. Pudimos también ver que algunos pináculos tenían figuras de llamas, de fuego en la parte superior, ¿no? En los pedestales también. Y finalmente los capiteles, ¿no? Que bueno, en realidad los capiteles son elementos escultóricos, pero que también los agrupamos dentro de este grupo. Están muy relacionados con las molduras, con las cornisas, ¿no? Aquí tenemos una foto de las maquetas escultóricas hechas por el equipo de esculturas, ¿no? Son como ensayos para poder ir definiendo escalas de los elementos, ¿no? Y pequeños detalles también. Luego tenemos también el estudio de las carpinterías. Felizmente que también teníamos fotos que permitieron poder
generar una propuesta para estas carpinterías. Vemos que tenían unas celosías, no son persianas porque no se mueven, son fijas, entonces se clasifican, entran dentro de la clasificación de celosía, ¿no? Porque te permiten ver hacia afuera, pero no permiten que vean hacia adentro, ¿no? Y lo importante es que las puertas, si bien no son un elemento ornamental, las puertas y ventanas, pero o sea, son elementos más que nada funcionales, pero también le dan cierto aspecto, digamos, brindan un aspecto ornamental a la composición en general, ¿no? Y tenemos esas otras puertas, o sea, además de las puertas y ventanas que estamos restituyendo, que la propuesta plantea restituir, las que tenía el arco, se están también además planteando dos puertas más y dos ventanas más que justamente obedecen a este nuevo uso que se les va a dar, que va a ser la presencia de la sala de interpretación, a la cual se va a acceder a través de los pilares del arco, ¿no? Va a haber una escalera y un ascensor, entonces para poder acceder a ellos es necesario tener dos puertas, ¿no? Justamente en la fotografía histórica vemos que en el interior del arco no había ninguna puerta, ¿no? Pero ahora se hace necesaria el planteamiento de estos elementos, ¿no? Y justamente tomamos como referencia las puertas antiguas para poder generar este diseño de puerta con una celosía también, ¿no? Y en los costados también tenemos una propuesta de ventanas para que iluminen a esta caja de escaleras y de ascensores, ¿no? También con la aplicación de celosías para que tengan el mismo lenguaje. Lo mismo con los balaustres, también se tuvo que hacer una lectura de las formas, porque originalmente estaban planteadas de esta manera, y se tuvo que reinterpretar esas formas. Por ahí al finalizar la exposición tenemos el equipo, el taller de carpintería ha hecho ya una prueba de esos balaustres, los van a poder ver más adelante. Bueno, aquí están las fotografías, pero los van a poder ver por ahí. Luego vamos a ver los elementos escultóricos. Originalmente, como mencionó Diego, tenemos que el arco tiene un fuerte simbolismo con el tiempo, ¿no? Hay una carga simbólica que gira alrededor del tiempo. Entonces tenemos esta figura de este hombre anciano, que ya los documentos antiguos lo identifican como tiempo o Saturno, ¿no? Como el dios Saturno, que es el dios también del tiempo, ¿no? Pero teníamos también unas dudas, porque lo veíamos con alas, ¿no? Entonces no sabíamos si es que siempre surge la duda de si es un ángel o es un dios. Entonces, un poquito para entrar en contexto de quién era este dios, ¿no? O sea, empezamos por el dios Crono, o Cronos griego, que es el dios del tiempo, que es conocido por el mito de que castra a su padre Urano. Posteriormente, el mismo Crono, por miedo a ser derrocado, se come a sus propios hijos, ¿no? Teniendo esta imagen de un dios terrible. Posteriormente es asimilado por los romanos, toma el nombre de Saturno, y posiblemente por el hecho de que portaba una hoz con la que castró a su padre, se le empieza a relacionar con la agricultura. Entonces en Roma pasa a ser el dios del tiempo y el dios de la agricultura, ¿no? Con una imagen un poco más benévola que la que tenía el Cronos griego. Posteriormente, ya en el Renacimiento, cuando se retoman estos temas de la antigüedad clásica, también es muy común que tomen, por ejemplo, las representaciones de algunos dioses y les den otro significado. Entonces, por ejemplo, toman la imagen del dios Saturno, que es este anciano con una hoz, o también puede ser una guadaña, dependiendo de cómo se lo represente. La guadaña viene a ser un poco más grande, ¿no? Entonces toman esta imagen y se quedan con el concepto de tiempo, entonces crean una alegoría, la alegoría del tiempo. La creación de alegorías en esta época es muy común. Entonces tenemos alegorías, por ejemplo, de las virtudes, tenemos alegorías de las ciencias también. Justamente ahí tenemos la alegoría, en la imagen central tenemos una alegoría, es una personificación, ¿no? Entonces tenemos a esta mujer que es la alegoría de la diligencia y de la dedicación. Y está acompañada por el tiempo, por la personificación del tiempo, en alusión a que el trabajo duro toma tiempo y hay que saber usarlo sabiamente, ¿no? O sea, se generan estas lecturas, estas imágenes con una lectura más compleja, ¿no? Entonces,
Es por eso que y bueno, al tiempo, perdón, a esta representación de Zeus se le agregan alas, ¿no? Es probable que sea por el hecho de que se dice que el tiempo vuela, ¿no? Pero otra posible razón es porque era muy común ponerle alas a las alegorías, ¿no? Entonces, luego, después de esta investigación, ya pudimos con certeza asegurar que efectivamente esta escultura que veíamos en la fotografía era específicamente el tiempo, ¿no? Y bueno, vimos en la fotografía, veíamos que le faltaba una mano, entonces, y también los documentos de la época mencionan que tenía una guadaña, entonces se propone justamente restituirle esa guadaña, ¿no?, que tiene. Se menciona de hecho que era de madera, entonces sí hay una mención a ese elemento, ¿no? Aquí hay unas maquetas también del equipo de esculturas, en donde en un primer momento se le dio una interpretación más académica, o sea, donde salía un Saturno un poco más, más esbelto, ¿no?, y más tendiendo a la belleza, en cambio, pero finalmente se decidió por una interpretación más histórica que se acerque más a la de la fotografía, ¿no? Tenemos también luego esta imagen de este niño que no se había logrado identificar, los documentos no lo mencionan. Es por eso que también dentro de nuestra investigación hemos llegado a la conclusión de que es Cupido o Eros, porque hay un mito de Cronos o tiempo cortándole las alas a Cupido. ¿Qué significa esto? Que Cupido representa al amor pasional, es el dios del amor, el dios de la pasión. Hay un mito que se genera en el Renacimiento, no es un mito clásico, en donde el tiempo le corta las alas a Cupido y lo baja a la tierra, lo convierte en un amor racional. Entonces, gracias a este mito es que pudimos, proponemos que esta escultura representaba a Cupido. Y justamente ese mito se refuerza porque el Cupido viene acompañado de un libro que también es un símbolo de sabiduría, ¿no?, lo cual refuerza la idea de que ahora es un símbolo del amor más racional, ¿no? Tenemos también un elemento que es el compás, que no era un elemento muy típico de esta representación del dios Saturno o el tiempo. Y en nuestra investigación pudimos encontrar algunos paralelos con algunas alegorías que usan el compás, que es un instrumento que es a su vez símbolo de orden, ¿no?, porque el compás nos permite generar una esfera perfecta, que a su vez es un círculo perfecto, que a su vez es una figura, simboliza la perfección, es la figura perfecta por excelencia. Entonces, el compás es el símbolo, digamos, es un instrumento que genera orden. Entonces, la representación más, digamos, que nos causó un poco más que creemos que puede tener más relación es esta representación de Cristo, que no es muy común, de Cristo de Dios como arquitecto del mundo o del universo, en donde aparece Dios. En algunos casos aparece la Tierra, o en otros casos en el universo, como en este caso, a pesar de que se llama el título es del mundo, en donde Dios pone orden al caos, ¿no?, creando el universo. Entonces, muchas veces también Saturno es el dios del caos también, en algunos casos. Y se le llama también el rey de los dioses y del mundo también. Entonces, por ahí puede haber algún tipo de paralelo. Y esto nos sirve para, bueno, muy aparte de que el compás, sí se menciona que tenía un compás, nos sirve para poder entender qué había en esa esfera que está sosteniendo, ¿no?, porque no sabíamos qué había en la esfera. Entonces, esto nos lleva a proponer una esfera celeste, ¿no? Existen dos tipos de esferas, la esfera terrestre, que es la que conocemos, que es la representación de la Tierra, pero también existen las esferas celestes, que son la representación del cielo y de las galaxias que hay en él, ¿no? Es como si estuviésemos en el espacio y mirásemos a la Tierra, y lo que vemos es el cielo, pero desde afuera. Entonces, las galaxias que están representadas en la superficie de esta esfera celeste son las constelaciones que conocían en la época, pero como vistas desde afuera, ¿no?, desde el espacio. Y algo que notábamos es que tenía una especie como de cinturón. Esa esfera tiene una especie de cinturón que justamente, efectivamente, es un cinturón celeste, ¿no? El equipo investigó esto y llegamos a la conclusión de que era un cinturón celeste. ¿Qué es el cinturón celeste? Justo en la segunda imagen vemos que la esfera tiene ese cinturón. El cinturón celeste nace del recorrido aparente que hace el Sol alrededor de la Tierra, es decir, digo aparente porque el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino al contrario, ¿no? Pero antiguamente se creía pues que el Sol giraba alrededor de la Tierra,
y, digamos, tenía un recorrido fijo, ¿no? Entonces los antiguos astrónomos, ya incluso desde Mesopotamia, se dieron cuenta de que justo en esa línea que genera el Sol, se alinean ciertas galaxias, para ser precisos 12 galaxias, que justamente son las que dan origen al zodiaco, ¿no? Entonces, eso era lo que se representaba en esta esfera, ¿no? Entonces, esa propuesta es la que finalmente va a quedar para la esfera que porta Saturno, ¿no? La esfera celeste, ¿no? Dejando de lado a este grupo escultórico, pasamos con la Fama, esta escultura que se encontraba más arriba de Saturno, que originalmente se había interpretado como un águila porque la fotografía nos deja esta imagen, esta figura un poco extraña que aparentemente tiene unas alas. Entonces era lógico pensar que se trataba de un ave, ¿no? Pero luego pudimos tener este dibujo en donde, si bien no es una fotografía, pero muestra que en realidad sí había una veleta, ¿no? Y justamente también los documentos de la época mencionan que había una fama, que ahorita justamente voy a explicar, ¿no? ¿Qué es la fama? La fama es también una alegoría, en algunos casos una diosa, la diosa Fama, que solía estar también representada en forma de veleta, ¿no? Entonces tenemos aquí este ejemplo de España, pero no es el único tipo de representación que podíamos encontrar en torres o en puentes, ¿no? También podemos encontrar arcángeles y digamos, a lo largo del tiempo esta palabra de fama a veces era usada de forma como muy genérica, se le podía llamar fama a cualquier figura alada. Incluso también a la pileta de la Plaza Mayor, que es una fama realmente, a veces también en algunos textos he visto que se le llama el ángel, ¿no? Y en realidad no es un ángel, es una fama, ¿no? Entonces, digamos, este uso indistinto de términos no nos deja claro si realmente lo que había en el arco era efectivamente una diosa Fama, ¿no? Entonces, la interpretación es muy abierta, ¿no? Tenemos otros ejemplos de arcángeles, por ejemplo, en el castillo de Sant'Angelo. Siempre el arcángel Miguel es una figura de protección, ¿no? Que puede estar ubicada también en puentes. Ahora, el punto es que esto era una veleta, lo que se describía, ¿no?, en el arco. En el caso de los arcángeles no, porque son estatuas, son esculturas. Pero sí tenemos un caso, por ejemplo, o sea, como mencionaba Diego, ¿no? También como no hay una fotografía de ese elemento, entonces también, digamos, parte del proyecto es darle un aporte de ahora, ¿no? Entonces, justamente tomamos como referencia al giraldillo, que es una veleta famosa en España. Esta sí gira, ¿no? Si bien el cuerpo de la escultura que representa la fe, es una alegoría de la fe, es en bulto redondo, o sea, es una escultura, pero tiene este elemento como un escudo, ¿no?, que es plano, que le permite justamente girar, ¿no? Entonces la idea es crear una veleta de San Miguel, de San Miguel Arcángel, pero con un escudo que permita justamente girar, ¿no? Entonces, eso es lo que se propone. Y también está sobre un orbe, pero es un orbe un poco más genérico, los que suelen estar acompañando a las veletas, ¿no? Luego, en la ponencia anterior habíamos mencionado que, bueno, en este escudo, que lo habíamos tomado también de otra referencia, figuraban unos elementos que nos recuerdan al escudo, que están presentes en el escudo de Lima, ¿no? Entonces, aquí este párrafo que les muestro es es una transcripción de la Real Cédula en donde el rey Carlos I de España, bueno, Carlos V del Sacro Imperio, le otorga un escudo de armas a Lima. Entonces en él describe cómo tiene que ser el escudo y lamentablemente esta cédula que incluía el dibujo del escudo no se ha perdido o ha desaparecido, entonces nunca hemos sabido realmente cómo es esa imagen, ¿no? Entonces las imágenes que nos llegan del escudo son muy diversas. Entonces, por ejemplo, un elemento son las águilas. En esta cédula se menciona que tienen que ser dos águilas mirándose frente a frente,
digamos, el escudo uno de los escudos más antiguos que tenemos es el de la pileta de la plaza, ¿no? Que más o menos respeta lo que se menciona en esta real cédula, ¿no? Entonces, tenemos a las dos águilas que se miran al frente, que se miran, perdón, frente a frente, pero posteriormente en otras representaciones, por ejemplo, el dibujo que tenemos en la parte superior es de un plano de Pero Nolasco, en donde vemos cómo las dos águilas son reemplazadas por un águila bicéfala, que es el símbolo del Sacro Imperio, y posteriormente de los Habsburgo, ¿no? Que son justamente la dinastía, la casa a la cual pertenecía el rey de España, ¿no? Ahora, estas libertades en realidad se las toman los artistas, no hay ninguna ley que les pida que lo hagan, ¿no? Los artistas empiezan a tomarse esas libertades de poder cambiar el escudo. Antiguamente no había una ley, ¿no? En cambio ahora, por ejemplo, el año pasado ya salió una ordenanza que justamente controla, ¿no? El uso del escudo de Lima, del himno de Lima, ¿no? Para que ya no sufra más modificaciones, ¿no? Pero en aquella época no había eso y los artistas se tomaban la libertad de poder crear nuevas formas, ¿no? Y lo cual, digamos, también de alguna forma enriquece a la iconografía, ¿no? En el arte en general, ¿no? Entonces podemos encontrar un águila bicéfala, pero entendiendo cuál es el origen, ¿no? Y bueno, y en general, en conclusión, básicamente, en relación a las representaciones históricas del arco, perdón, del escudo, no creo que haya mucho problema porque se entendería que es una representación histórica, ¿no? Que no afectaría mucho el diseño actual del escudo. Luego tenemos un elemento que también se menciona que es este de acá. Los textos hablan de una ampolleta. ¿Qué es una ampolleta? Es un reloj de arena que también se usaba en la navegación, con ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, tenemos este reloj de arena que podemos encontrarlo en algunas representaciones justamente del Padre Tiempo de Saturno, que es un reloj alado, ¿no? Entonces, ya con esta idea de un reloj alado, encaja perfectamente con esta imagen que nos llega, ¿no? de una figura con aparentemente unas alas. Entonces, hemos propuesto de que esta figura pudo haber sido ese reloj alado, ¿no? Entonces, que justamente significa la fugacidad del tiempo, ¿no? El reloj con alas significa que el tiempo es fugaz y solemos encontrarlo, por ejemplo, en contextos funerarios, en cementerios, justamente para ejemplificar que la vida es fugaz, ¿no? Aquí tenemos otro cementerio. Podemos encontrarlo también, por ejemplo, en el presbítero maestro, hay algunos de estos símbolos, ¿no? No es tan conocido, pero sí lo podemos ver en estos contextos funerarios. Entonces, bueno, esa es la propuesta para este elemento que se llama tempus fugit o fugit, que justamente significa el tiempo huye, ¿no? Otros elementos menores son, por ejemplo, los grutescos, son estos rostros que hemos podido identificar como… Hay un término que en inglés unos autores le han puesto green man o hombre verde, porque es muy común en la arquitectura románica de Inglaterra. Justamente son rostros que se empiezan a convertir en vegetal, ¿no? Pero la investigación no nos ha arrojado ningún tipo de… También podemos encontrarlos, por ejemplo, en la arquitectura acá en Perú. Esto es en Arequipa. También hay uno en la pileta de la Plaza de Armas, también hay un rostro de estos en la parte de abajo. Hasta que a simple vista no nos damos cuenta, ¿no? Entonces pensamos que tal vez tenía algún tipo de relación con el concepto del tiempo, pero no hemos encontrado nada que lo relacione. O sea, se cree que posiblemente por ser una figura que representa al mundo vegetal, representa el ciclo de la vida, ¿no? Pero es un simbolismo un poquito forzado, ¿no? Quizás simplemente era ornamental y nada más, ¿no? Lo mismo con los querubines que adornan el reloj. No hemos encontrado ninguna relación de los querubines con el concepto de tiempo. Para empezar, que los querubines originalmente se veían, según la visión de Ezequiel de la Biblia, se veían como la figura que está ahí en ese grabado, que es un detalle. Es un ser monstruoso en realidad, que tiene cuatro cabezas, cuatro caras o cabezas, que son el león, la cara de hombre, león, toro y águila, ¿no? Que son justamente también una representación de los cuatro evangelistas. Pero esa es la visión que tiene Ezequiel, ¿no? Posteriormente, el arte siempre
tiende a simplificar o a suavizar algunos elementos y los termina reduciendo en ornamentos, básicamente. Entonces, la imagen que nos llega del querubín, digamos, está vaciada de todo el significado que tenía en la visión de Ezequiel, ¿no? Entonces, creemos que simplemente era un elemento ornamental, ¿no? Como suele ocurrir, o sea, vemos en las iglesias que el querubín es un elemento más que nada ornamental, ¿no? Y puede estar en cualquier parte, ¿no? Entonces, no hemos encontrado ninguna relación con el tiempo o algún otro significado adicional, ¿no? Otros elementos, tenemos el escudo, que es un escudo, es un diseño también de la época. Tiene esta especie de espadas con la flor de lis. Y bueno, aquí también hay el equipo de escultura sí estuvo haciendo algunos ensayos. Y estos otros elementos que son cartuchos, también se le llama cartelas en algunos casos, solían ser usados para poder portar algunas inscripciones, pero no hay, la fotografía no nos indica más, ¿no? Más que la forma, si no se ha permitido identificar esa forma, ¿no? Y también tomando como referencia otros cartuchos que existen, ¿no? Y finalmente pasamos al diseño de las campanas y de otros elementos también. Por las fotografías podemos ver que solamente se han podido identificar 2 o 3 campanas, ¿no? Sin embargo, vemos que por ejemplo, en la torre de acá había 3, mientras que en la otra torre no había ninguna, pero tal vez nunca las tuvo o las perdió. Es probable que nunca las haya tenido porque pasa con los proyectos en la vida real, ¿no? Y a veces no se concluyen. Pero se puede ver que tenían el yugo, que estaba pensado para que tenga las campanas, ¿no? Entonces, en la propuesta nosotros queremos completarle las campanas que debería tener, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una fotografía un poco más de cerca de las campanas que tenía esa torre. Estas son las fotografías de la campana que se encuentra en la estación Francia de bomberos, que se comenta que esa pudo haber sido una de las campanas de la torre, ¿no? Pero ya anteriormente se había medido y no encajaría con las medidas o sea, cuando se hace la propuesta de la reconstrucción del arco, utilizando las fotografías antiguas, se calcula una proporción y, digamos, esta campana no entraría en ese vano que arroja el arco, ¿no? Entonces se descarta. Además que también los mismos bomberos me comentan que en una investigación anterior se comenta que esta campana viene de una iglesia en realidad, ¿no? No se sabe muy bien de dónde surge el mito de que era del arco, porque si vemos también la leyenda de la campana, es típica de las campanas de iglesia, ¿no? Tiene el Sante Rafael ora pro nobis, o sea, San Rafael ora por nosotros, que es un diseño típico de las iglesias de las campanas de iglesia. Entonces, como que el mito de que es una campana del arco no se sustenta en realidad, ¿no? Entonces proponemos nuevas campanas, para lo cual hemos hecho un análisis de otras campanas de Lima y también por ahí de otros lados del Perú. Tenemos esta campana, por ejemplo, que nos brindaron fotografías de San Agustín en Guadalupe, de la iglesia de San Agustín en Guadalupe, en La Libertad, ¿no? Tenemos la de la iglesia de la Merced, de la Soledad, una foto antigua de la campana de la iglesia de San Agustín, y notamos elementos en común. Por ejemplo, que en la parte superior del codo, se le llama codo, la parte superior de la campana, hay una franja, y en la parte inferior suelen haber 2, ¿no? Bueno, obviamente va a depender del modelo, del diseño, pero esas son las características que hemos podido encontrar, por ejemplo, también en la campana en las 2 primeras campanas tenemos esa composición, ¿no? Una franja arriba y 2 franjas abajo, 2 franjas de texto. Y ese es el diseño que hemos plasmado para las campanas, ¿no? Y basándonos en el de la Soledad, se le agregan también esos elementos vegetales que acompañan al resto de diseño, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la iconografía, ¿no? Ya que este es un aporte del proyecto, y tomando ya como referencia el hecho de que el arco va a estar presidido por el arcángel Miguel, entonces creemos conveniente que la figura del ángel está muy relacionada con el tema de la protección y también con los arcos. Entonces proponemos que las campanas tengan las figuras de diversos arcángeles, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, de referencia a estos grabados,
En realidad muchos arcángeles, o sea, son solo 3 arcángeles los canónicos, los reconocidos por la Iglesia, pero en el arte, digamos, ha habido mucha libertad y muchos artistas han ido introduciendo en el arte la imagen de muchos arcángeles apócrifos, ¿no? O no reconocidos por la Iglesia, ¿no? Pero o sea, no los reconoció la Iglesia, pero aún así permitía que los representaran. Entonces, aquí tenemos 2 grabados, por ejemplo, con diversos arcángeles. Y bueno, los más famosos son los 7 príncipes de Palermo. Bueno, este es el grabado en el que se inspira, el de la derecha. Pero como les dije, ¿no? En su momento tampoco fue aceptado por la Iglesia, pero tenemos aquí, por ejemplo, en Perú 2 series de arcángeles, de los 7 arcángeles, uno en San Pedro y otro está en la Concepción, si no me equivoco, ¿no? Son 2 series de grabados de arcángeles. Entonces, bueno, finalmente tenemos como resultado este diseño, ya con la figura de los arcángeles que hemos tomado de esta otra serie de 9. Es otra propuesta que no se hizo muy conocida, pero es un grabador flamenco o holandés, no me acuerdo exactamente de dónde era. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de 2 campanas, por ejemplo, ¿no? De San Gabriel y de Uriel. Y bueno, esa es la estructura, ¿no? Que diga, hemos optado porque sea en latín, ¿no? Santus Gabriel Arcángel, o sea, San Gabriel Arcángel. Cada arcángel tiene un epíteto, en este caso Gabriel significa la fuerza de Dios y es el príncipe que custodia el paraíso, ¿no? Es un epíteto que hemos encontrado, ¿no? De los tantos que tienen los arcángeles. Luego tenemos el reloj, que no ha habido mucha ciencia, gracias a la fotografía podemos reconstruirlo más fácilmente. Algo peculiar es que en los relojes antiguamente tenían el número 4, si logran ver, está representado con 4 rayitas, ¿no? Era muy común, o sea, esta idea del 5 menos 1 es más reciente, de hecho, ¿no? Luego también tenemos las veletas, ese es un elemento que también es parte de la propuesta del proyecto. Gracias a unos dibujos a los que hemos podido tener acceso, que hemos ido encontrando durante la investigación, podemos ver que en las torres había unos elementos, ¿no? Entonces, que no, bueno, como por ser dibujos no se distingue bien, ¿no? Y es por eso que planteamos también unas veletas adicionales y que son simples, nada más, no son elementos tan complejos y justamente van a llevar 2 fechas simbólicas, ¿no? El año de la construcción, que esperemos que sea el próximo año, y el año en que fue incendiada, ¿no? Para conmemorar el hecho de que se está recuperando. Como ya hemos visto, había intenciones de reconstruir el arco, pero no en su momento, ¿no? Entonces, queríamos rescatar estas 2 fechas de forma simbólica. Luego tenemos la recuperación también de la placa, gracias nuevamente a que las fotografías nos han podido dar más detalle de la placa, hemos podido reproducirla, ¿no? Y también tenemos un texto de unos documentos que nos llegaron que mencionan lo que decía en esa placa, y eso nos ha permitido poder entender, ¿no? Obviamente en esta placa se utilizan, por ejemplo, abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, en la tercera línea podemos leer del XMO, que era la abreviatura de excelentísimo, ¿no? Entonces también esto, para poder entender esto, ha sido un trabajo de investigación que nos ha tomado bastante tiempo para poder entender qué decía y qué significaba cada una de estas abreviaturas, ¿no? Y para finalizar, creo que es muy común, al menos en redes, cuando se habla del arco, se menciona la famosa frase de Dios y la patria. Está esta famosa anécdota, ¿no? del presidente Balta que se asoma. Justamente esa anécdota la encontramos en este libro del pasado limeño de 1932, que menciona esta historia, ¿no? Del presidente Balta que pasa por el arco y ve que todavía tenía inscrita la frase Dios y el rey, y que mandó a que la quitaran para que posteriormente diga Dios y la patria, ¿no? Pero es una historia un poco anecdótica, no se sabe si fue realmente así, pero lo que sí tenemos es que fotografías que sí muestran la frase Dios y la patria,
Y esta fotografía, que es un montaje, es una fotografía editada que nos daría una imagen de cómo habría sido el arco con la frase de Dios y el rey, ¿no? Pero lo que se propone restituir es la frase de Dios y la patria, ¿no? Y bueno, con eso culminamos con toda la iconografía del arco. Y ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Gracias.